Hoy os voy a llevar de viaje unos cuantos siglos atrás, concretamente hasta la Edad Media. ¿Y para qué? Pues para conocer un poco mejor el nacimiento y desarrollo de uno de los estilos artísticos que más revolucionó y marcó los últimos tiempos de esta etapa medieval, el gótico. Un estilo que se manifestó de muchas formas en muchos lugares de la geografía europea, dejando una impronta que a pesar del paso del tiempo, aún perdura en la actualidad gracias a una de sus construcciones más características, las catedrales. Y por si esto fuese poco, también os descubriré algunos de los secretos, peculiaridades y curiosidades más llamativas que esconden estos majestuosos edificios. ¿Qué tal, cubileros? Espero que estéis bien. Antes de arrancar me gustaría haceros una pregunta. ¿Os han molado las animaciones de texto que he usado en la intro? Pues que sepáis que las he podido hacer gracias a la inestimable colaboración de Huion, una empresa donde la creatividad y el amor por el arte son señas de identidad. En este sentido, para diseñarlas he usado este auténtico pepinazo, la tableta gráfica Canvas 22 Pro, que me ha dejado impresionado por su brutal pantalla táctil IPS de 21,5 pulgadas con tecnología antirreflejo que permite usarla durante horas sin cansar la vista, así como por las 20 teclas personalizables que se encuentran en ambos lados, 10 para la mano izquierda y 10 para la mano derecha, y las dos barras táctiles, una a cada lado, que te permitirán acercar, alejar y desplazarte por toda la pantalla con mucha más facilidad, sumándole, claro, su revolucionario y elegante lápiz PW500, que no lleva pilas ni debe recargarse. De hecho, ahora que lo pienso, estoy seguro de que los esquemas que haré en las próximas clases que daré en Twitch van a ser mucho más cuidados y precisos gracias a su gran respuesta de escritura, que se asemeja totalmente a la de estar haciéndolo sobre un papel. Vamos, flipante. Y si por alguna circunstancia tuviese que hacer estas cosas tan molonas en otro lugar que no fuese el cubil, pues podré conseguirlo gracias también a la versátil y ligera Huion H1060p, que con sus 10 x 6,25 pulgadas, su panel con 12 accesos directos y su tarjeta SD de 8 GB la convierten en ideal para llevártela donde necesites y trabajar allí con ella. Además, tenéis que saber que varios canales de historia aquí en YouTube vamos a hablar de arte. Sí, historias de la historia, a toda leche, pero eso es otra historia. La Cuna Alicarnaso, Academia Play, Memorias de Pez, Miguel Delis y un servidor hemos montado una macro colaboración tocando diferentes temas que hablan de esta temática tan llamativa. De hecho, os dejo en el cajón de la descripción una lista de reproducción con todos los vídeos para que los veáis, pues adelanto que son una auténtica pasada. Y como Huion es una marca comprometida con la difusión de la cultura y la historia, tengo el gusto de anunciaros que queremos premiar a nuestros suscriptores sorteando en cada canal una fantástica tableta modelo H320M como esta que estáis viendo en pantalla ahora mismo. Vamos, que tendréis hasta 8 oportunidades de participar para llevárosla. Eso sí, si queréis saber cómo, al final de este vídeo os lo explico. Ok, y ahora para comenzar ya con el tema que nos ocupa, creo que lo más sensato es explicaros y definiros qué es de forma breve el gótico y de dónde viene esa denominación. Porque algo curioso es que esta no nació a la vez que ese movimiento artístico, sino que se le puso posteriormente. De hecho, más de 2 siglos y medio después. Sí, como oís, la referencia histórica más antigua que tenemos que usa el término gótico para referirse a este estilo artístico data del año 1550, momento en el que el famoso renacentista Giorgio Vasari lo utilizó por primera vez para definir al, según él, oscuro arte que se había desarrollado al final de la Edad Media, contraponiéndolo de esta forma al pasado glorioso que había representado la antigüedad clásica de Grecia y Roma y que ahora estaba resurgiendo. Un pasado grecolatino que en esos tiempos de los que estamos hablando, es decir, los siglos XV y XVI, inspiró claramente la obra de casi todos los genios del Renacimiento. No fue hasta el siglo XIX cuando muchos autores, influenciados por corrientes ideológicas, políticas y culturales como el romanticismo y el nacionalismo, comenzaron a superar esta visión tan negativa y estereotipada de la Edad Media, empezando a ver en el gótico un estilo realmente original que acabó impulsando la restauración de muchos edificios medievales en decadencia y que provocó también el nacimiento de una especie de sucedáneo conocido como neogótico, basado en imitar las características más llamativas del mismo, pero con una interpretación adaptada a esos tiempos decimonónicos. Decimonónico significa que pertenece o está encuadrado en el siglo XIX. Perdonadme, pero es que a veces soy un poco pedante usando vocabulario.
No obstante, sin entrar en tecnicismos, que me perdonen los historiadores del arte, por favor, podría decirse que el gótico fue fundamentalmente un estilo artístico, evolución del románico, que encontró su máxima expresión en la arquitectura, introduciendo algunas novedades técnicas y estéticas como el uso del arco apuntado u ojival, la bóveda de crucería, torres con grandes agujas, así como la instalación de contrafuertes y abortantes en sus laterales para soportar el peso de la estructura. Aunque ojo, también tuvo pinceladas de éxito en la escultura, casi toda, curiosamente, orientada a ser integrada en los edificios, especialmente en los extraordinarios pórticos de entrada a las catedrales. ¿Y de dónde surgió este estilo? ¿De dónde surgió? Pues podría decirse que su cuna estuvo en Francia y se expandió a diferentes ritmos y con diferentes variantes autóctonas por toda la Europa cristiana desde los siglos finales de la Edad Media hasta bien entrado el Renacimiento, es decir, desde más o menos el siglo XII-XIII hasta ya entrado el siglo XVI. Pudiendo decirse sin miedo que su aparición tuvo mucho que ver con el resurgir de las ciudades frente a la vida rural gracias al cada vez mayor poder económico que fue adquiriendo la pujante burguesía urbana en estos tiempos finales del medievo, tras el renacer del comercio internacional en Europa, totalmente anestesiado desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Un grupo social, la burguesía, que sin lugar a dudas fue el que más impulsó e invirtió en la construcción en sus ciudades de nuevos edificios como ayuntamientos, lonjas y sobre todo las imponentes y majestuosas catedrales que a día de hoy siguen perdurando y resistiendo con gran entereza el paso del tiempo. Unos edificios que, por supuesto, acabaron convirtiéndose, como ya comenté antes, sin lugar a dudas, en su mayor emblema, destacando casi todos ellos por el protagonismo que dieron a la altura, pues durante siglos algunas de ellas ostentaron el título de ser los edificios más altos del planeta, también a la ligereza de sus estructuras, que eran mucho más refinadas que los templos del románico, y sobre todo a la entrada de la luz en su interior. Una luz que, entre otras cosas, simbolizaba lo divino, es decir, al mismísimo Dios. De ahí la gran importancia que se dio durante su construcción a la iluminación interna de los templos, que se consiguió a través de la integración en sus fachadas de sus bellísimas y coloridas vidrieras y rosetones. Ok, llegados a este punto, que igual os he saturado con tantos datos, puede que una de las preguntas que más resuene en vuestras cabezas es cómo diantres consiguieron levantar estos impresionantes edificios hace más de 700 años, consiguiendo que hayan llegado hasta nuestros días en un estado relativamente bueno de conservación, ¿no? Pues la respuesta es fácil y a la vez sencilla, invirtiendo mucho dinero, organización y sobre todo tiempo. Mucho tiempo. Porque una de las características por excelencia de las catedrales góticas es que tardaron muchos años en levantarse, pudiendo decir que fueron obras realmente faraónicas para su época, pues evidentemente por aquel entonces no disponían de los medios técnicos y mecánicos de los que disponemos hoy para construir. No obstante, el gran ingenio de los maestros que las diseñaron, el notable esfuerzo de los obreros que las construyeron y también la paciencia y apoyo económico durante el proceso de las autoridades civiles y religiosas compensaron todo lo demás. De hecho, mirad, os voy a dar una serie de datos que seguro os van a dejar realmente sorprendidos, os van a volar la cabeza y van a ser también bastante ilustrativos de toda esta movida que estoy contando. Una de las que más rápido se construyó, pese a la evidente falta de medios técnicos, si lo comparamos con actualmente, claro, fue la que es considerada por muchos historiadores del arte como una de las primeras grandes catedrales góticas de la historia, la de la ciudad francesa de Chartres. Buah, es que me gasto un nivel de francés brutal. Bueno, en realidad no, da bastante pena. La cual tuvo la gran mayoría de su estructura finalizada en el año 1220, apenas 26 años después de haberse colocado su primera piedra. Otras vecinas como la de Saint-Étienne-de-Bourg, que tardó 35 años, o la de Amiens, que tardó 49, son también ejemplos de velocidad. Sí, lo sé, 26, 35, 49 años, ¿y eso es rápido, Peter? Pues para aquella época, creedme, sí que lo era. En España también nos dimos prisa en la construcción de algunas, como por ejemplo la de León, que comenzó a construirse en 1205, aunque por diversos problemas solo llegaron a levantarse en ese mismo año parte de sus cimientos. Fue no obstante en 1255 cuando se retomó la obra con el apoyo económico del rey Alfonso X de Castilla, más conocido como el Sabio, y en apenas 50 años se completó. Curiosamente, la fachada interior de la misma, que podemos observar y visitar hoy, no son las originales, ya que durante el siglo XIX sufrió una restauración que transformó casi por completo algunas de sus partes primigenias, dándole un aspecto bastante singular. Y si hablamos de ejemplos de rapidez, pues hay que hablar de lo contrario. Claro, en cuanto a lentitud, también hay unos cuantos, por supuesto. Porque, a ver,
No siempre hubo dinero y sobre todo interés en finalizarlas. Un ejemplo sin duda es la magnífica Catedral de Burgos, que se inició en el año 1221 y tardó unos 40 años en tener su planta principal finalizada. No obstante, por diversos avatares que ahora mismo me llevaría muchísimo explicar, hay que decir que las obras para rematar sus torres y algunas zonas más se prolongaron hasta bien entrado el siglo XIV, sufriendo estas modificaciones notables en su aspecto en el siglo XV y el siglo XVI. Más aún tardó una de las catedrales más famosas y preciosas del mundo, y que tristemente hace poco sufrió un incendio que casi la destruye por completo. Sí, la de Notre Dame de París. Esta tardó la nada desdeñable cifra de 182 años en construirse, pues la primera piedra de la misma se puso en torno al año 1163 y la última en torno al año 1345. Sin embargo, el título honorífico en cuanto a lentitud se la lleva probablemente la alemana de Colonia, pues esta se comenzó a levantar en 1248 con el objetivo de convertirse en uno de los edificios más importantes de la cristiandad, proyectando para ella una planta de casi 145 metros de largo y 157 metros de alto. Como resulta lógico, conseguir un hito de estas características no fue fácil y su construcción se dilató bastante en el tiempo. Nada más y nada menos que 632 años. Sí, más de 6 siglos. Pero en su defensa hay que decir que la obra se paró varias veces por motivos económicos, siendo especialmente grave el de 1510, que se prolongó hasta 1842, momento en el que el impacto cultural e ideológico del romanticismo y el nacionalismo en los territorios que luego serían Alemania hizo que el interés por el pasado medieval y por extensión el gótico recobrase mucho interés. Fue por fin el 15 de octubre de 1880 cuando se inauguró definitivamente, ostentando durante 4 años el título de edificio más alto del mundo. Además de sus tiempos de construcción, existen numerosas curiosidades y secretos relacionados con ellas. Por ejemplo, ¿sabéis cuál es la catedral gótica más grande del mundo? Os doy una pista. Está en mi país, está en España. Toledo, Cuenca, Burgos, Barcelona, Mallorca. ¿Se os ocurre? Pues no. La más grande es la de Sevilla, que ocupa la nada desdeñable cifra de 2,5 hectáreas, y de ella merece la pena decir que, pese a que tiene una estructura claramente gótica, se construyó, según se cree, entre 1434 y 1506, teniendo además muchas partes de diversos estilos y épocas posteriores, como renacentistas y barrocos. Es más, la estructura original de su torre más famosa, la Giralda, de 104 metros de altura, data del siglo XII y es de origen musulmán, ya que fue levantada en la época en la que Sevilla todavía estaba bajo el poder de los almohades. Aunque si por otra cosa también destacan estas construcciones, además de su enorme tamaño y altura, es por sus majestuosos y espectaculares pórticos de entrada, como el del Sarmental en Burgos o el de la Gloria en Santiago de Compostela, los cuales están llenos de esculturas e imágenes de todo tipo, prevaleciendo, eso sí, las religiosas, es decir, santos, apóstoles, vírgenes, etc., que se incluían en ellas con una clara intención didáctica y ejemplificadora, ya que la vida y obra de estos personajes eran el ejemplo a seguir o el modelo a imitar en la sociedad cristiana predominante de la época medieval. No obstante, también empezaron a incluirse en sus fachadas esculturas de civiles, como las de sus propios escultores, o de personajes ilustres de la ciudad. Aunque probablemente de todas estas esculturas, las más conocidas a nivel global sean sus gárgolas, utilizadas en ocasiones como forma de disimular desagües de agua y que representaban a diversos animales fantásticos, como dragones y, por supuesto, personajes de clara inspiración demoníaca. Aunque algo que estoy seguro que os va a dejar el culo torcido es que en muchas de estas catedrales góticas existen huevos de Pascua escondidos, dejados por muchos de sus escultores y sobre todo por restauradores tras las diversas obras de reparación que éstas han ido sufriendo a lo largo de su historia. Sin ir más lejos, ¿a que no sabíais que en la Catedral de Palencia hay una gárgola sujetando una cámara de fotos? Y que en la de Salamanca hay un dragón comiéndose un helado. Sí, no os estoy vacilando. Hay mogollón de huevos de Pascuas como este. Por ejemplo, hay un teléfono móvil esculpido en la Catedral de Calahorra, un astronauta en la Catedral de Burgos, o, ojo, cuidado, unos aliens inspirados en la famosa saga de Ridley Scott, también en la mismísima Catedral de Palencia. No sé a vosotros, para mí esto me fascina. Bueno, para ir concluyendo, hay que decir que las catedrales góticas han sido fuente de inspiración artística de todo tipo, incluso en el ámbito de la literatura. Sin ir más lejos, dos de las obras narrativas más leídas y vendidas de los últimos años tienen a dos templos góticos como protagonistas de sus historias. Una de ellas es Los Pilares de la Tierra, del británico Ken Follett, que estoy seguro que os sonará, y la otra es la Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, ambientada
ambientada en la Barcelona del siglo XIV durante la construcción no de una catedral, pero sí de un edificio de ese estilo, la iglesia de Santa María del Mar. Aunque sin duda la más conocida es la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, escrita en 1831 y que cuenta, con la Catedral de Notre Dame como escenario, la historia de Quasimodo y Esmeralda. Sí, la misma que sirvió de inspiración a finales de los 90 para crear la película animada de Disney, El Jorobado de Notre Dame, un clásico de mi infancia. Sí, señor. Llegados a este punto, solo me queda recordaros el pedazo de sorteo que tenemos entre manos todos los canales de los que os hablé al principio, gracias al compromiso y cortesía de Jullón, que se ha portado con nosotros de lujo. Toda la información y los pasos que debéis dar para entrar en el concurso de la tableta H320 están en el comentario fijado aquí abajo, así como en el cajón de la descripción. Síguelos paso a paso y que la suerte os acompañe. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, no olvidéis de darle a like y dejar vuestro comentario, ya que cuanto más interaccionéis con el vídeo, mejor lo trata el Tito YouTube. Sin más por el momento, agradecer que hayáis estado al otro lado una semana más. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter. No os olvidéis de ir a ver el resto de vídeos de mis compis. ¡Chao!